¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar probando en el Versa los LED de Nightlight, los MS1, un nuevo modelo que están sacando. Entonces los vamos a estar instalando en el Versa. No tienen ningún cable, es el puro bulbo LED que pues no, nada más se quita y se pone, es idéntico, o sea, se instala igual como si fuera un halógeno. O sea, quitar y poner y listo. Es todo. Los links de compra para el que guste va a estar en la descripción. Así que bueno, vamos a abrir la caja y vamos a ver qué hay, qué viene dentro de la caja. Y bueno, abriendo la caja tenemos el manual, que pues viene todo el manual de los bulbos. Y bueno, esto ustedes lo leen si lo compran. Y tenemos el LED. El bulbo LED es este, como pueden ver, pues, o sea, no hay, pues, ¿cómo les puedo explicar? Es solo esto, o sea, solo esto. No tiene driver, no tiene, el driver lo tiene incorporado. Y bueno, todo el cuerpo de esto es de aluminio, tiene el tamaño de un halógeno. Como pueden ver, adentro tiene el ventilador, pero ahí se ve el driver. De este lado, acá se ve el ventilador. Y se ven unas piezas doradas que son el cobre que ayuda a la disipación del calor. Es CSP, un 3570 si no me equivoco. Tengo aquí unos A9 igual nuevos, y estos sí traen cable, como pueden ver. Y estos pues sí traen cable, como pueden ver. El driver igual lo tiene incorporado, pero pues trae un cable. El método tradicional de instalación: se quita esto, se mete, se pone el bulbo. Pues vamos a estar instalando estos. Ahorita tengo unos instalados que traen driver, traen su driver. Este no trae driver, pero trae cable. Y este pues ya no trae nada, o sea, el driver y todo es todo en uno. Y bueno, según las especificaciones de la página web, dice que dan hasta 5500 luxes, entonces eso también lo vamos a checar. Bueno, ahí están los que están instalados, el método tradicional. Son estos de aquí. Y bueno, tengo un video de esto, ahí les va a salir en una tarjeta. Sacar el bulbo, sacar el capuchón y sacar la base. Le empujan las patitas y sale. Agarramos un bulbo. Procuren que esta parte plana del bulbo, en todos los bulbos que pongan, siempre hacia abajo. Este conito debe de estar abierto hacia arriba. Así que ponemos y enganchamos. Ponemos su capuchón. Y conectamos el arnés. Y listo, así nos tiene que quedar. Así como lo ven, así tiene que quedar instalado. Y ahí está haciendo la línea de corte igual que el halógeno. De aquí para aquí se tiene que ver luz, de aquí para acá no se tiene que ver luz. Pues ya oscureció un poco, así que vamos a encender las luces. A ver, aquí tenemos cuartos. Y ahí lo tienen, amigos, la iluminación. Está muy bien definida la línea, miren. La línea ya la hace idéntica al halógeno, miren. Idéntica en ambos lados. Esa es baja, esta es alta. Y de potencia se ve bastante bien. La verdad es que se ve muy bien. Para estar compacto y estar todo en uno, la verdad es que están perfectas. Bueno, vamos a salir a probarlas, pero antes de salir a probarlas vamos a buscar el luxómetro dedicado y vamos a medir la intensidad de la luz, a ver si es verdad que da esos 5500 luxes aproximadamente en baja. Así que pues vamos afuera a ver cuánto da. Vamos a desconectar una. Está desconectada. Ahí está, tenemos una apagada, una encendida, y ahí es donde vamos a medir luxes.
Tenemos 258 por 10, como 2580 luxes en baja. Ponemos la alta. Ahí está la alta. $3,160 luxes en alta. Sí tenemos los 5,000 luxes, pero entre los dos. Pues ahí está, amigos, esa es la iluminación de las luces de Nightlight. Ahorita estamos en la lluvia, la calle está mojada y se ve bien. Y ahí tenemos la alta sí tiene un buen alcance, solo que la calle está como que desnivel. Y ahí está la baja, con buen corte. Pues bueno, amigos, así es como quedan los LED de Nightlight, los MS1, y ya los probamos también con lluvia porque piden mucho eso, pero no había llovido. Pues ya está, amigos, eso va a ser todo en este video. Los links de compra para los que les gustaron los MS1 están muy buenos, la verdad. Para los que no quieren ver nada amontonado ahí o tengan poco espacio en el faro, con esos la arman. Y sí, se defienden muy bien en lluvia, se defienden muy bien en pavimento muy oscuro. Bueno, ya va a depender de las condiciones igual de su faro. Recuerden que un faro limpio, claro, va a tener buena iluminación, que uno que está amarillento, también eso influye. Entonces, pues ya, amigos, eso va a ser todo en este video. Muchas gracias por haberme acompañado en otro video más. Yo soy Agus Vargas, síganme en mis redes sociales. En la descripción del video igual están los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. Los links de compra igual de Nightlight, vayan y sigan los chicos de Nightlight también. Muchas gracias, ellos siempre han estado al pie de cañón con el canal. Y pues bueno, nos vemos en este próximo video.